Esto tiene que ver con lo que hicimos el día de ayer. La derecha contra la universidad, la derecha estadounidense en contra de la universidad. Y voy a decir que no estoy totalmente en contra de la idea, pero sí del enfoque. La idea es lo siguiente. Se contrató el señor que hace los Total Twins, el líder mormón de ultraderecha, ultralibertariano que escribió los libros de los Total Twins, de los que se hizo la serie de Total Twins, que acaba de comprar como un tonto Milei cuando está gratis en YouTube, y al que le dedicamos el capítulo de ayer de a fondo. Consiguió un tipo que se llama Mike Rowe, que tiene una serie sobre trabajos sucios donde glorifica a los obreros. Porque está muy bien. Pero aquí lo usa para otra cosa y vamos a verla y vamos a irla comentando conforme sale. La idea es mal la universidad. Señor Rowe, ¿es cierto que ir a la universidad no nos garantiza un buen trabajo? Muy bien, conversación sin filtro. Bueno, la inflación se ha duplicado en los últimos 40 años, mientras que el precio de la universidad se ha cuadruplicado. Cuadruplicado. Vean ustedes las razones por las que se ha cuadruplicado según este señor. Solo millones en subsidios y préstamos gubernamentales para estudiantes, costos inflados de administración y una campaña de marketing tan poderosa que millones creen que sin título universitario serán un fracaso. ¡Wow! O sea, los subsidios gubernamentales han hecho subir el precio. No es lógico, ¿verdad? No es lógico. Pero lo último es lo más conspiranoico. Finalmente es conspiranoia de derecha de la que estamos, la conspiranoia del libre mercado y esto. Una campaña de marketing muy potente para que millones de niños crean que sin un título universitario serán un fracaso. Es que miren, un país donde el currículum es tan importante como en Estados Unidos, y en general en todo el mundo, no es que vas a fracasar si no tienes un título, simplemente tus probabilidades de fracasar son más, y tus probabilidades de tener éxito son más si tienes el título universitario, y todo eso sin meternos en qué coño es el éxito. Porque, bueno, yo no tengo un título universitario, como ustedes saben, y he sido profesor de universidad, como algunos saben, pero, como digo, no estoy en contra de la idea, pero sí contra el enfoque. Que millones creen que sin título universitario serán un fracaso. ¡Wow! Y al mismo tiempo, ajustado a la inflación, el salario promedio de un graduado con un título de 4 años era mayor en 1982 que hoy en día. Por supuesto que algunos trabajos sí requieren un título, médicos, abogados, contadores y otras personas súper divertidas, pero es... Contadores y otras personas súper divertidas. O sea, necesitan el título, pero son gente aburrida. Médicos, ingenieros, contadores. Es mucho más divertido no ser eso. Los diplomas son muy caros y hay muchos trabajos muy buenos que no los requieren. Entonces, Y aquí llegamos al punto. Los diplomas son muy caros. El objetivo de todo lo que vamos a ver ahora, porque encima canta el tipo, canta muy mal, es que es muy caro estudiar en la universidad. Entonces es mejor no estudiar en la universidad. Una gente como yo diría, si es muy caro estudiar en la universidad, quizás sería bueno poner universidades públicas que fueran accesibles para que la gente más talentosa del país o de la sociedad pudiera acceder a una educación universitaria que le va a permitir desarrollar sus capacidades de manera más amplia, lo cual redundará en beneficio de toda la sociedad, no solo de ellos y de su salario inicial al terminar la carrera. Porque el salario inicial no significa absolutamente nada si no analizas la evolución de ese salario en los siguientes 10 años, cosa que aquí no hacen, porque no son tontos. Sigamos. No los requieren. entonces la universidad es una pérdida de tiempo. No, solo estoy diciendo que no todo se estudia en la universidad y que hay muchas maneras de educarse. Pues tal vez te dijeron de pequeño que no Qué horror. sirves si no eres profesional, pero al éxito se llega
por muchos caminos y no todos cruzan la universidad. Al éxito. ¿Qué es el éxito? Ganar mucho dinero. En Estados Unidos fundamentalmente es ganar mucho dinero. En otros lugares es tener cierto reconocimiento, en otros lugares es la satisfacción personal, en otros lugares es hacer lo que quieres sin que nadie te mande. No sé, depende. Pero si no lo defines, cada niño al que sometas a esto tendrá una visión diferente. Cruzan la universidad. Hay grandes electricistas, ebanistas y plomeros, trabajando sucio siempre los verán. A Madi buen paga le llega sin tener toda la deuda que le dejaría la universidad. Cuidado aquí. Hay grandes electricistas, ebanistas y plomeros, trabajando sucio siempre los verán. A Madi buen paga le llega sin tener toda la deuda que le dejaría la universidad. A Madi le llega toda la paga sin la deuda de la universidad. Pero efectivamente en Estados Unidos los jóvenes se endeudan brutalmente para pagarse la universidad. Universidades que son carísimas, estúpidamente caras, ridículamente caras, y que harían que una persona como yo dijera, deberíamos hacer universidades que no fueran tan caras. Ser universidades públicas con buenas condiciones, pero que no representen cientos de miles de dólares por un título. Porque fíjese usted que esos grandes carpinteros, y esos grandes ebanistas, y esos grandes fontaneros, y esta chica que es soldadora, que es por cierto uno de los trabajos mejor pagados en el trabajo manual en todo el mundo, sí les llega la paga y no tienen la deuda universitaria. Y tampoco tienen mucha voz en su sociedad. Su éxito es tener un salario todos los meses y que otros decidan por ellos. Esa gente aburrida que son médicos, ingenieros y contadores y que generalmente son los hijos de los ricos. Y entonces, claro, ella defiende su posición aquí. La universidad. Fui a la escuela de oficios. Hay muy buenos programadores en Google, Apple y Microsoft que solo con un curso fueron contratados. Ni de broma. O sea, ahí sí, no me jodas, Coloso de Rodas. Con un curso de informática inicial te va a contratar Google, Microsoft, Apple e IBM. Ajá. Bueno, pero total, mentir, ¿qué más da? Conseguir esos trabajos con buen pago y beneficios es posible sin birrete de graduado. Conseguir esos trabajos sin birrete, y tienes esos trabajos y beneficios. Beneficios llevan a las prestaciones. Por ejemplo, un seguro médico que te pagas tú junto con tu empleador, pero que tiene un límite a partir del cual pues, ya no te pagan nada y te mueres. Aunque seas el creador de The Hulk, como vimos el otro día. ¿Y qué hay de los emprendedores? Existe un niño que gana millones con su juego en Amazon. Hay un niño que gana millones con su juego en Amazon. Bien, los docenas de niños, de millones de niños de Estados Unidos, lo que tienen que hacer es juegos en Amazon. Utilizar la casuística de lo excepcional como baremo de la media poblacional es el peor tipo de manipulación. Esto es tan demagógico como López Obrador, tan demagógico como el peor demagogo que ustedes hayan encontrado en la vida, pero mormón y con musiquita, y cantando en español al menos muy mal. Juego en Amazon. ¡Hay potentados vendiendo dulces por montón! Oh, Potentados vendiendo dulces por montón. El intermediarismo, como es, tú compras dulces, los vendes. Compras, como era la historia estadounidense clásica, compras una manzana en 2 céntimos, la pules para que brille mucho y la vendes en 4 céntimos, con lo cual compras 2 manzanas y las pules y las vendes ya en 8 céntimos. Y así sucesivamente, pues vas a poder vender manzanas a $2 y sin que te puedas comer ninguna. Pero está bien, ¿no? Hiciste dinero.
estatus vendiendo dulces por montón. No importa tu edad, en la época en que estamos sin un título, igual puedes lograrlo. ¿O no? Pero no? si comparan lo que pagan con lo que les dan, huirían de los 1.7 billones de dólares de deuda al estudiar para trabajos de oficina que la IA reemplazará. Médicos, ingenieros, contadores van a ser sustituidos por la IA. No. Estás diciendo que van a estudiar para trabajos de oficina que la IA reemplazará, pero los programadores de Google no. Que algunos de sus trabajos efectivamente serán reemplazados o ocupados parcialmente por la inteligencia artificial. ¿Se dieron cuenta del engaño? Ahora ya no era estudiar medicina, ingeniería y contabilidad, sino trabajos que la IA iba a reemplazar. Entonces mejor sé obrero manual. Hombre, si tu familia todos tantos siglos o milenios fueron trabajadores manuales sin tomar decisiones en su sociedad. Eran obedientes, eran tranquilos, no eran ciudadanos ni cosa por el estilo. Y ahora tú quieres ser médico, pudiendo ser vasallo y siendo carpintero. Los carpinteros cobran un dineral, por lo menos aquí en España, debo decirlo. Pero no todo mundo puede serlo. Me molesta mucho lo que hay, la forma en que se maneja el mensaje, porque se puede manejar de otras muchas maneras, pero ninguna de ellas sería acorde a la ideología que mueve esta gente. Y la ideología que mueven es la que me preocupa de manera especial, porque esto mañana lo tienen los de Vox en sus stands por aquí. Así que esa es la historia. Lo que nos cuenta la derecha contra la universidad de usted, que como yo es hijo o nieto de aldeanos. Siempre recordaré que mi bisabuelo, aquí en España, en la fe de bautismo de mi abuelo, dice Miguel Huerta, de oficio labrador. Y por algo no estoy yo a 1 hora de aquí labrando una pequeña parcela, sino haciendo vídeos en YouTube y traduciendo cuestiones técnicas en Estados Unidos. Y eso es lo que muchos de la nueva oligarquía quieren quitarnos. Deja de ser ciudadano, vuelve a ser un buen vasallo. Educarse como electricistas son de 20 a 30 mil dólares, no todos pueden y de paso no se ofrecen gratuitos y si lo son, son espacios muy limitados, me lo dice Carolina Infante, que vive allá. Además, el nivel de riesgo de estos oficios es alto, tú mismo pagas tu seguridad, servicios médicos, no tienes sindicato, los impuestos. Claro, cuando trabajas por tu cuenta, tienes muchas ventajas, pero tienes muchas desventajas. Una de ellas es, en Estados Unidos tienes que pagar tu propio seguro médico. Yo aquí, como autónomo que soy, pues no soy empleado de nadie, como autónomo pago mi propia seguridad social, pero pagas 300 euros al mes. Y eso no solo te paga la seguridad social, o sea, la atención médica tuya y de tu familia, sino que te paga la pensión si algún día decides jubilarte. Mi caso es distinto, yo no ando tratando de jubilarme. Repite Carolina Infante que la educación como electricista, albañil, peluquería, cocina y cosas así tienen costo de 20 a 30 mil dólares. Nomás se ofrecen en las escuelas, si las ofrecen son en escuelas muy limitadas. Claro, porque no tienen el concepto de la educación pública, salvo las escuelas públicas que en este momento, como le han encargado el Departamento de Educación a una señora que viene de la lucha libre, la esposa del dueño de la WWF, era la WWF, cambió de nombre varias veces, no me acuerdo cuál es ahora, pero la World Wrestling Federation o la World Federation, la Federación Mundial de Lucha Libre de Estados Unidos, el dueño es el tal McMahon, donde ya actuó alguna vez por ahí Donald Trump como personaje en la lucha libre,
Y la esposa de él es la actual secretaria de Educación de los Estados Unidos. Y su objetivo como secretaria de Educación es la demolición de la Secretaría de Educación y acabar con la educación pública de Estados Unidos.